buenos días. Pues muchas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa que hacemos desde el Partido Socialista de Alhaurín el Grande. Gracias a Estefanía Martín por invitarme a acompañar y a estar en el día de hoy aquí. Vamos a hablar de un tema importante como es la reforma laboral. Pero además este tema hay que enmarcarlo en cómo el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, además de atender las necesidades básicas de la pandemia, está gestionando para mejorar la vida de las personas continuamente. Y podemos poner diferentes ejemplos, como es la subida del salario mínimo interprofesional, donde algunos agoreros decían que iba a caer la economía. Vemos cómo los resultados están ahí y son unos resultados positivos. Vemos también cómo en esta etapa se han revalorizado las pensiones, como digo, atender la pandemia y además seguir ampliando derechos, porque el Partido Socialista, el Gobierno de Pedro Sánchez, tiene una agenda económica y social amplia. Se han aprobado ya 60 leyes y estamos hablando de un Gobierno que no tiene la mayoría absoluta. Es un Gobierno que está continuamente dialogando para sacar estas mejoras legislativas para mejorar la vida de los españoles y las españolas. Y lo que está claro es que el Partido Socialista lo único que está es por trabajar, por mejorar la vida y además por hacer una política útil para cambiar aquello que sea cambiable. El país que más ha crecido en el último trimestre ha sido España, de la Unión Europea, el país que más ha crecido en el último trimestre. Con lo cual, la reforma laboral que empieza, que ha sido convalidada, tiene un reto muy importante por delante y por eso al final se ha hecho lo que se tenía que hacer, que era dialogar y trabajar una norma legislativa que fuese a dar respuesta a las necesidades, porque partíamos de la reforma laboral del Partido Popular, que lo único que tenía era precariedad, temporalidad, y con esta reforma, la contrarreforma del Partido Popular, lo que se pretende es eliminar esa precariedad laboral y devolver la dignidad en el empleo. Y además esta norma ha sido pactada, dialogada con los agentes sociales, con los sindicatos, pero también una parte muy importante, con el empresariado. Se ha trabajado con la patronal, porque también da garantía jurídica a los empresarios y no le dan la única vía como el despido, sino que le da alternativa. Un diputado del PP no ha sido el que se ha equivocado Pablo Casado oponiéndose a este diálogo. Tendrá que explicar el Partido Popular por qué no apoya esta reforma, si tanto los sindicatos como los empresarios están a favor de ella. ¿A quién defiende entonces el Partido Popular? ¿A quién lo defiende? Tendrá que explicarlo Pablo Casado y tendrán que explicarlo el Partido Popular también en la provincia de Málaga y sobre todo aquí en Alhaurín el Grande. Y frente a estas maniobras de despacho, con las que se maneja muy bien el Partido Popular, el Partido Socialista está trabajando con un objetivo: crear empleo y seguir ensanchando derechos en nuestro país. Y muestra de ello son los fondos europeos. Tenemos al líder del Partido Popular un día sí y otro también en Bruselas, intentando poner palos en la rueda a los fondos europeos, es decir, intentando que no llegue dinero a España. Y España está demostrando que lo está haciendo bien. El primer país de la Unión Europea en recibir los fondos europeos. Tendrá que explicar de una vez por todas el Partido Popular del lado de quien están. No quieren la reforma laboral, no quieren que llegue dinero a sus pueblos. Tendrán que explicarlo y sobre todo tendrán que explicarlo en el territorio, aquí en Alhaurín en Grande. Muchas gracias a mi compañera Marinés Ramírez, vocal de la Ejecutiva Federal, acompaña a Pedro Sánchez en todas las labores del partido y la verdad que es un gusto poder tenerla aquí en Alhaurín de la Grande y sobre todo traerla para poder poner en valor una medida que cambia sustancialmente la vida de los alhaurinos y la alhaurina. Hay que decir que esta reforma laboral cambia el marco laboral que tenemos en nuestro país. Sin duda alguna es un avance, el mayor avance que hemos tenido en las últimas décadas en materia laboral. Es una palanca de cambio y una palanca de modernización para todas nuestras relaciones laborales que se habían quedado totalmente en la prehistoria. Hay que decir que ya hemos conseguido acabar tras 10 años de tortura con la reforma laboral de Mariano Rajoy, una reforma laboral del Partido Popular que lamentablemente condicionaba la vida de todos los alhaurinos, de los malagueños y las malagueñas y que lamentablemente nos llevaban a una precariedad y a una temporalización en los contratos totalmente injusta. Y decimos que es un nuevo modelo de relaciones laborales más justo
justo y más duradero. Más justo, evidentemente, por una cuestión esencial, es porque va a luchar contra la precariedad, que muchos de los hogares han visto, y va a luchar también contra esa temporalidad. Hay que decir que la mayoría de los contratos que se han realizado en nuestra provincia, hay que tener en cuenta que tenemos una tendencia a los contratos de servicio por los contratos que realizamos, la mayoría son contratos de menos de 5 días o de 5 días y que lamentablemente lo que hace es una precariedad y una temporalidad inasumible para el día a día y para el proyecto de vida de los numerosos hogares que lo sufren. Y un modelo de un mercado laboral mucho más duradero. Decimos más duradero porque hemos conseguido a través del diálogo, del consenso, llevar a un pacto que no se había conseguido hace muchos años, un pacto con los sindicatos y también con los empresarios. Por eso les decimos al Partido Popular cómo oponerse a ese pacto que representa la mayoría social en España. Están al otro lado, se preguntarán cómo un Partido Popular se puede oponer al beneficio para los trabajadores y las trabajadoras, un consenso y un diálogo con los sindicatos y con los empresarios. Si no está a favor de los empresarios, ni de los sindicatos, ni de los trabajadores, ni de las trabajadoras, ¿a quién defiende el Partido Popular? Eso es lo que tienen que explicar continuamente en las calles y dejar de hacer la oposición negacionista que están haciendo al gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno progresista que avanza en justicia social, que avanza en progreso y que avanza en una economía justa. Y decimos que es un hito histórico porque es el mayor avance que hemos tenido en mercado laboral en la última década y que avanza en modernización y contra la por la recuperación de derechos. Hay que decir que durante años hemos visto cómo, con la justificación de que había que avanzar, se han condenado nuestros derechos y los avances que hemos tenido. Eso hay que acabar. Tenemos dos males en nuestro mercado laboral, lo hemos dicho, temporalidad y precariedad, y son los dos males que vamos a atajar. Hay tres elementos básicos en esta reforma laboral: reducir la temporalidad, crear empleo de calidad para el futuro. La mayoría de los empleos que sufren precariedad y temporalidad lo sufren las mujeres y los jóvenes. Esta reforma laboral mira atentamente a estos dos colectivos y dar también, lógicamente, seguridad jurídica a las empresas. Protege también a los empresarios y a las empresarias, no se olvida de nadie y recupera, como decimos, una cuestión indispensable que habíamos visto durante estos 10 años condenados, y es el diálogo social, la negociación colectiva tan indispensable, que va a garantizar cuestiones básicas como puede ser la protección de los trabajadores y la seguridad jurídica de los empresarios. Hace que un convenio colectivo nunca se quede obsoleto, es decir, que mientras que no haya un nuevo convenio colectivo, está en vigor el anterior. Otras cuestiones básicas que también garantiza es cuando hay una subcontrata, pues el convenio colectivo al que se acoge ese trabajador o trabajadora es en donde esté trabajando, no al de la subcontrata, lo que mejora la situación laboral de los trabajadores y de las trabajadoras. Y, por supuesto, el contrato siempre se da por indefinido. Solamente tendremos dos casos en los cuales serán por temporales, serán contratos temporales, y solamente se podrán justificar a través de un aumento de la producción o cuando sea necesario sustituir a alguien, pues ya sea por una baja o sea simplemente porque esa persona necesite salir del mercado laboral y haya que cubrir ese puesto de trabajo. Por lo tanto, como decimos, modernización, justicia social, progreso económico y social para todo el mundo y protección de los trabajadores y seguridad jurídica para las empresas y para los empresarios. Y algo que también es importante, hemos visto como esta pandemia, que también ha sido una pandemia, lógicamente, para una pandemia social, pues una tabla de salvación han sido los ERTEs para las empresas, para los empresarios y para los trabajadores. Hemos visto cómo a través de la modalidad de ERTE muchas empresas han conseguido mantenerse abiertas y hoy en día pues seguimos avanzando en progreso. Esta reforma laboral moderniza y agiliza esa modalidad de ERTE para que en el futuro podamos utilizarla de una forma más ágil y podamos verlo una realidad mucho más eficaz y efectiva y rápida en el caso que unas empresas lo necesiten. A partir de ahora, en los nuevos ERTE se van a pasar a llamar mecanismos REO y, como decimos, es el camino para la modernización, la agilidad del mecanismo que hemos visto tan eficaz como son los ERTE para que puedan sobrevivir nuestras empresas. Y hay algo que también España se había quedado marcha atrás, porque hay que decir que esta reforma laboral no solamente era un requisito indispensable para que pudiéramos recibir el dinero que venía de Europa, es decir, un requisito que nos ponía la Unión Europea, sino que además también nos pone al nivel de otros países de la Unión Europea, porque estábamos muy por detrás. Una de las cuestiones que hemos visto que sucedía fuera de España, o en Alemania y en otros países, eran esos contratos de formación, que no los teníamos, eran casi inexistentes en nuestro país. Bueno, pues esta reforma laboral apuesta por los contratos de formación.
Y otra cuestión importante, también le da poder a las sanciones, es decir, cuando se abuse de unos contratos irregulares, si se sancionan, esas sanciones serán mucho más graves y se tendrán en cuenta para que no se vuelvan a cometer. Por lo tanto, y simplemente para finalizar, volvemos a incidir la importancia de esta reforma laboral, que es modernidad, que es avanzar en empleo de calidad, avanzar en progreso y avanzar por una economía justa para todos y todas. Y como siempre decimos, es una clara demostración de cómo podemos gobernar poniendo en marcha medidas para legislar, recuperando derechos que fueron atacados por el Partido Popular y, por supuesto, sentando las bases para una España de progreso y una España de futuro. Una diferencia sustancial con cómo salimos de la anterior crisis que lamentablemente dejaron a muchas familias atrás y solamente se preocupaban por los bancos del Partido Popular. Por lo tanto, seguiremos avanzando, seguiremos apostando por el diálogo y consenso y seguiremos aprobando medidas que den dignidad a la familia y que avancen en derechos sociales. Muchísimas gracias.